Hablaremos acerca de la teoría de Platón. Nuestro equipo está conformado por Daniela May, Nayeli Katzin, Valeria Campos, licenciado, y su servidora Marina Mas. Bueno, introduciendo el tema de Platón, vamos a hablar acerca de cómo él plantea su teoría acerca de los alumnos, en cómo se deben educar a base de conocimiento y sentimentalmente, porque esto es muy importante que estos dos sean conectados, porque a veces el aprendizaje no tiene que ser tanto en el nivel del conocimiento, sino el sentimiento influye mucho, ya que es una base hacia lo moral y los valores, y recae mucho hasta cierto punto este tipo de valores, ya que nos enseña que el ser humano es un ser educable por medio de los valores. En el siguiente apartado vamos a tener una consigna que realizamos preguntas a una docente de preescolar, a la cual le planteamos algunas preguntas que nos fueron útiles para ejemplificar dicha teoría. Como en algunas preguntas podemos observar que les planteamos a la docente, puede que cómo ella educa a los alumnos, en cómo esto recae mucho en el sentido de que los valores que ella aplica en el aula y los valores que los niños traen, que vienen educando desde su casa, que es algo muy importante. También podemos decir que esta teoría abarca mucho la empatía a nivel grupal entre todos, tanto como docente-alumno y viceversa, ya que es muy importante que se cumpla este sano aprendizaje y este rol que desempeñemos nos sirva para nuestro día a día, no solo en el aula. Por otra parte, podemos también notar en este apartado que veremos muchísimo los valores. Hoy estamos presentando una entrevista del proyecto parcial del segundo cuatrimestre de la licenciatura de Educación. Hoy estamos con la maestra Bárbara Valencia, que es egresada de la Escuela Normal de Educación Preescolar y que actualmente se encuentra trabajando en la Escuela de Nivel Educativo Preescolar. Ella nos va a poder ayudar a realizar esta entrevista. Hola. Hola. La primera es, sabemos que mayormente en el salón de clases suelen surgir problemas. Usted como docente, ¿cómo resuelve los conflictos que se presentan en el salón? Bueno, depende de todos los conflictos. Por ejemplo, hay conflictos que se pueden resolver de manera rápida cuando son cosas muy pequeñas como maestra me empujaron, maestra pasó esto, maestra no tengo agua, son conflictos pequeños. Los conflictos grandes, que son alguna situación en donde los alumnos tengan algún tipo de agresión. En la escuela donde yo trabajo, donde yo laboro, es una escuela inclusiva. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tengo niños con TDAH, autismo, Asperger, y no me acuerdo cómo es creo que es un espectro autista igual. Entonces, estas pueden ser algún detonante para algún conflicto. Bueno, ustedes saben que los autistas tienen alguna condición en donde no pueden ver algún color o no les gusta alguna palabra o algo que les moleste y detona esta situación. ¿Cómo se resuelve? Mayormente es hablando, como que dejando los puntos claros, hablando con los niños, corrigiéndolos. Obviamente se tienen que corregir para la edad en la que están, hay que corregirlos de alguna forma. Se corrige de manera clara, hablando, pero tiene un tipo de entonación diferente. Es correcto. Las dos. Sabemos que en preescolar se necesita mucho material didáctico. ¿Usted en qué estrategia se basa para realizar sus actividades en el aula para no generar conflictos? Pues como te comento, los conflictos pueden suceder, ¿no? En cuestión de en qué estrategia, en preescolar utilizamos mucho las estrategias que son como juego. O sea, nos basamos básicamente en jugar, o actividades que son cantar, o un cuento, o actividades que sean muy creativas y dinámicas para los niños. Entonces,
la generación de conflictos se va a dar. Por ejemplo, si vamos a jugar el juego de las sillas, los niños se van a pelear. O sea, ten por seguro que se van a poner a llorar si pierden, si no ganan, si mi compañero me jaló la silla o ese tipo de cosas. Entonces, los conflictos se generan, pero pues los resuelves en el momento. Les puedes decir, vamos a jugar otra ronda y puede que ganes esta vez. Entonces, hay esta situación. La 3. Al finalizar el día de sus horas de clases, ¿usted cómo nota el progreso de sus alumnos? Pues se hace una serie de preguntas. Por ejemplo, al final puedo hacer un juego, porque como te comento, todo es con base a juego, un juego o una plática con ellos. Podemos jugar papa caliente y el que pierda, el que tenga la papa caliente, le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si vimos animales la semana pasada, características de animales, y yo les puedo hacer una pregunta de ¿cuál era la característica, una de las características de la jirafa? Y el niño te va a decir que tiene su cuello largo, que es amarilla, que tiene manchas, que tiene cuernitos, que tiene su lengua muy larga, no sé. Ese tipo de cuestionamientos que se hacen para saber si ellos lograron el aprendizaje en ese momento. La 4. Sabemos que cada persona tiene su propia personalidad. En el salón de clase, ¿cómo influyen las diferentes personalidades de sus alumnos? Guay, pues es que ahí influye, sí, por el tipo de aprendizajes que ellos pueden tener. Por ejemplo, tenemos estilos de aprendizaje como el kinestésico, el visual y el auditivo, que son así como, los niños son de todo, pero sí hay algunos que se nota más el kinestésico. Si los niños te están escuchando, o sea, como que te escuchan, pero están viendo para otro lado, entonces ellos son más de hacer algunas actividades. Hay niños a los que no les gusta hacer tarea y prefieren estar escuchando. Entonces ahí es donde tenemos que como que compensar, equilibrar. Voy a trabajar 15 minutos, 25 minutos con mi aprendizaje, puedo trabajar otros 25 minutos haciendo alguna actividad escrita, puedo trabajar unos 25 minutos trabajando un juego o haciendo actividades recreativas, memorama, lotería, juego de la boca, pirinola, lo que se me ocurra en ese momento. Que estén activos, pero tengo que manejar las tres maneras de aprendizaje: el kinestésico, el visual y el auditivo. La 5. Con base a la pregunta anterior, ¿cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje con las diferentes personalidades de sus alumnos en el salón? ¿Cómo es el proceso? Muy diverso. Creo que no todos van al mismo ritmo. Todos los niños tienen un estilo de aprendizaje diferente y todos los niños tienen un ritmo de aprendizaje diferente. Con algunos ya puedo estar viendo la sílaba con la letra M y con algunos todavía estoy viendo las vocales. Es muy diverso y yo estoy en un multigrado, estoy dando primero y segundo de preescolar. Entonces tengo niños de primero y segundo. La diferencia es que los niños de primero, pues obviamente todavía no están en el mame, mi, momú. Y mis niños de segundo, hay algunos que sí y hay algunos que no. Lo mismo con los números. Tengo niños que ya me cuentan hasta el 100, o hasta el 30, o hasta el 50. Y hay niños que todavía te cuentan hasta el 5 y todavía ni los reconocen completamente. Es algo que se tiene que reforzar igual mucho en casa, no solamente con nosotros. Como ya sabemos que en el salón de clases debe haber disciplina, ¿usted cómo propone su disciplina sin ser tan autoritario? Yo creo que eso se hace por medio de las consignas que se dan en el salón, que son más que un reglamento, que sí hay en lugar de decir no correr, vamos a evitar correr y mejor vamos a caminar o saltar como conejos hasta el baño. Entonces tienes que dar esta consigna. Si las consignas no se van siguiendo, hay un castigo que no es castigo como tal. Es el niño que realice su tarea y el niño que se porte bien. Vamos a ir, por ejemplo, ¿qué niño se portó bien? Tenemos en el salón tengo sus nombres y unas estrellitas. Entonces ahí les voy poniendo, ¿trabajó? Sí trabajó, excelente. ¿Hizo esto? Sí lo hizo, perfecto. Le voy poniendo las estrellitas y ya dependiendo de cómo va el niño, lleva premio, ¿no? ¿Cuál es su premio? El premio no tiene que ser un dulce, el premio puede ser, esa recompensa que ellos llevan es un sellito. Yo compré unos sellitos de dinosaurios, entonces ellos tienen su sello, su estampa o lo que yo les haya llevado en ese momento.
y no es diario, es cada viernes. 7. Según su experiencia, ¿le ha funcionado ser normativo o no normativo? Es un poco de ambas. Tienes que tener normas para seguir dentro del salón de clase, pero también tienes que ser un poco flexible, porque a fin de cuentas son niños. Y tengo niños con TDAH y con autismo, entonces ahí es donde tengo que tener esa flexibilidad, pero también ser muy firme en pues, las consignas que se dan. La 8. ¿Es difícil o fácil su rol como docente en el nivel educativo? Muy difícil, muy difícil. No lo recomiendo, es cierto. Pero yo creo que más que nada es aprender a llevar lo que haces dentro del salón de clase con lo administrativo, que es muchísimo. A veces no pensamos en que vaya a ser complicado porque des clase. Nunca vamos a tener control de grupo, ningún docente va a tener control de grupo. El docente que diga que el control de grupo es algo que se puede dar, es una mentira. El control de grupo puede ser que un día sí y un día no, y no va a pasar absolutamente nada si no lo tienes. Simple y sencillamente que lo complicado es cuando sientes que no están aprendiendo porque un día te fue muy mal, no sirvió tu actividad, no funcionó tu práctica, no les gustó el tema. Te pueden decir los niños, maestra, me aburrió mucho tu clase hoy, y te lo van a decir sin problema alguno. Entonces no es fácil, pero cuando ves el resultado al final se vuelve bueno. Sabemos que los papás están muy presentes en esta etapa de los niños. ¿Usted considera que es importante? Es muy importante que tengan esta comunicación con ellos y con nosotros. Por ejemplo, si yo mando tarea a casita, a mí no me interesa que los papás la realicen. A mí lo que me interesa es que los niños lo hagan. Hay muchos papás que sí apoyan a los niños a repasar, que las sílabas, que las vocales, que sus repintados, porque tienen que hacer algún tipo de motricidad fina. En lugar de que lo hagan los papás, me gusta que lo hagan los niños, claramente está, porque eso es lo que yo necesito ver, el avance que ellos tienen. Hay algunos papás que sí te apoyan y hay algunos otros que ni siquiera les interesa porque no abren sus libretas de los niños. Los niños llevan una reportera diaria donde se les explica qué hicieron en el día y si llevan tarea o no. Y hay algunos papás que ni siquiera eso firman porque ellos tienen que firmar diario lo que hicieron los niños. Entonces, creo que es sumamente importante para el desarrollo del niño y pues obviamente para poder apoyarnos a nosotras las docentes y que en la escuelita no se estén trabando tanto en lo que vamos avanzando, ¿no? Y la última sería, como bien sabemos, el entorno influye en el comportamiento de los alumnos. Usted como docente, ¿qué opina acerca del recibimiento que se les da a los alumnos? Tiene que ser, primero que nada, pues recibir a los alumnos. En primer año de preescolar es algo así como un concierto de llantos. Obviamente están en este desprendimiento de ya no estar todo el día en casa con mamá, con papá, con abuelita, con hermanos o con quien estén en casa y pasar a un lugar donde van a ver 8, 10, 27, 30 niños más llorando porque están pasando la misma situación. De que a pesar de que se van adaptando, nosotras tenemos que buscar la forma de que les guste la escuela, de que les guste levantarse temprano, ir a la escuela, porque el show es ese, que te guste levantarte temprano. ¿A quién le gusta levantarse temprano para ir a la escuela? Entonces, los niños tienen que saber que cuando lleguen ahí, además de aprender, van a jugar, se van a divertir y en ese proceso van a llevar un aprendizaje. Muchas gracias por su tiempo. No, de nada. Yo quiero dar la conclusión de nuestra entrevista. Nuestra entrevista constaba de 10 preguntas, las cuales pues les voy a como que decir los puntos más importantes. El primer punto importante yo creo que fue la resolución de conflictos, que en esto la docente nos mencionó que dependía mucho de el nivel de conflicto que sea. Por ejemplo, un conflicto básico, pues se podría hablar en el salón y ya un conflicto más, más grande se podía pasar en dirección. Como bien nos decía, esto se resolvía mayormente hablando, dialogando, y por ejemplo si una persona estaba mal, pues se le decía. Lo importante que quiero abarcar es las actividades. Como son niños entre 3 a 6 años, las actividades mayormente deben ser juegos y cosas que los mantengan ocupados. Pero igual decía mucho que esto dependía del tipo de aprendizaje que tenga cada alumno.
Enfocado, el otro punto que quiero tocar igual es el punto del reglamento. En esto nos dijo que no era tanto como un reglamento, sino que era más como una consigna para que el niño no se sintiera obligado, sino que más bien motivado. Y algo muy importante es esto, de que no es como que obligar al niño, sino motivarlo a que, pues, si se le pide algo, a que no lo realice. Importante, pues, para este nivel, claramente es la flexibilidad y quizás un poco las normas, que tienen que ver con lo que hablé hace un momento. Ya que la flexibilidad depende mucho de cómo tú vayas a tratar con el niño y así. Otro punto muy importante es la comunicación con los padres, ya que ellos, al estar desenvolviéndose todavía requieren como que la ayuda de los padres. Algo igual muy importante que mencionaba la maestra era que ella necesitaba que los niños hicieran las tareas, o sea, que los padres no le hagan las tareas, sino que los ayudaran con las tareas. Y yo creo que estos son los puntos más importantes que nos llamó la atención.